El viento sopla, pero esta vez no estás solo. Susurros ocultos entre la brisa helada, voces que emergen de la nada, historias que el tiempo quiso enterrar, pero que ahora buscan ser escuchadas. ¿Qué secreto esconde el viento del norte? ¿Quién o qué susurra entre la niebla? Escucha con atención, pero recuerda, hay voces que es mejor ignorar. Bienvenidos a El Susurro del Viento del Norte. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un relato que nos llega desde el gélido norte, una historia envuelta en misterio y susurros ancestrales. Imaginen Fordheim, un remoto asentamiento vikingo, enclavado entre fiordos imponentes, donde la vida depende de la caza, la pesca y la constante veneración a los antiguos dioses. Interesante, ¿no? A pesar de esta aparente armonía con la naturaleza, hay una inquietud que recorre Fordheim, una sensación de que algo acecha en la sombra. Totalmente. Como si la tierra misma guardara secretos que se resisten a ser olvidados. Y en medio de este escenario, conocemos a Eirik, un joven guerrero, curioso por naturaleza, que creció escuchando las historias de los ancianos, sobre seres ancestrales, figuras como los Jötnar gigantes primordiales de la mitología nórdica o el Vel, un espíritu de la naturaleza, un guardián de Fordheim. El Balder, según las leyendas, recompensaba a aquellos que respetaban su dominio y castigaba severamente a quienes osaban desafiarlo. Es una figura ambigua poderosa, un reflejo de la propia naturaleza, ¿no crees? Sin duda. Y precisamente en la víspera del Holablot, la celebración del solsticio de invierno, Eirik comienza a percibir cambios sutiles en el ambiente. Los días se acortan, el invierno se acerca y el viento del norte, que normalmente azota Fordheim con su característico aullido, ahora parece traer consigo susurros que parecen dirigirse a él, llamándolo por su nombre. ¿Te imaginas la sensación? Estar en un lugar tan remoto, con la oscuridad del invierno acercándose, y de pronto, sentir que el viento te susurra al oído. Escalofriante. Al principio, Eirik intenta ignorarlo, lo atribuye al cansancio, a la imaginación, pero la voz persiste, noche tras noche. Se vuelve más clara, más insistente, y lo que comienza como una especie de promesa o advertencia, poco a poco se transforma en un lamento, un grito de dolor y desesperación. Lo que me llama la atención aquí es la evolución de los susurros. ¿Qué crees que nos dice esto sobre la naturaleza del Valar? ¿Es un ser benevolente que está sufriendo? ¿O acaso estamos ante algo más siniestro? Buena pregunta. Atormentado por la incertidumbre, Eirik decide buscar el consejo de su padre Jarl Sigmund, un guerrero experimentado, respetado por su sabiduría y conocimiento de las antiguas tradiciones, y es Sigmund quien revela la existencia de una antigua profecía. Según esta, cuando el viento del norte susurra nombres, es una señal inequívoca, el Valar está despertando. Y despertar, según la profecía, no trae consigo buenas noticias, ¿verdad? Exacto, Sigmund advierte a Eirik sobre el inmenso poder del Valar y la necesidad de actuar con cautela. Es interesante cómo la figura de Sigmund representa la sabiduría ancestral, el conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. En cierto modo, es un puente entre el mundo de los hombres y el de los seres sobrenaturales como el Vel. Totalmente. Pero a pesar de las advertencias, la curiosidad, quizás el destino impulsan a Eirik a adentrarse en el bosque, siguiendo la llamada cada vez más urgente del viento. El bosque, un lugar que siempre ha sido fuente de sustento para los habitantes de Fordheim, se transforma en un escenario amenazante. Es como si la propia naturaleza reflejara la inquietud y el peligro que se avecinan. Exacto. Las sombras se alargan. Los árboles centenarios parecen cobrar vida. Sus ramas se extienden como si quisieran atraparlo. En un claro del bosque bañado por una luz tenue y misteriosa, Eirik descubre un antiguo círculo de piedras. Un círculo de piedras. Un lugar de poder. Un punto de encuentro entre el mundo material y lo espiritual. La historia se adentra en un territorio donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. Y allí, en el centro del círculo, rodeada de una niebla densa que parece danzar al ritmo del viento, se materializa una figura imponente. ¿Cómo describirías la figura? ¿Hay algún detalle en la descripción que te haya llamado la atención? Es una figura imponente, envuelta en sombras, su rostro apenas visible entre la niebla, pero sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural, como dos brasas en la oscuridad, y con una voz profunda, que parece resonar desde las profundidades de la tierra. La figura se dirige a Eirik. Espera. Esto se pone realmente interesante. ¿Qué le dice la figura? Le dice: el destino te ha guiado hasta aquí, joven guerrero. No puedes escapar de lo que está por venir. El Valar ha despertado, y con él, los antiguos poderes que dormían bajo estas tierras. Esa frase tiene un peso enorme. La confirmación de que el Valar ha despertado y la mención a antiguos poderes sugieren que algo grande se avecina, algo que va más allá de la comprensión humana. Exacto. Y con esa advertencia, la figura se desvanece, dejando a Eirik solo en el claro del bosque, con el peso de la profecía sobre sus hombros. Es curioso cómo este encuentro transforma a Eirik
Regresa a Ferheim, a la celebración del Holablot, pero ya no puede ser parte de la alegría festiva. La sombra del Veler, la amenaza que se cierne sobre su hogar, se ha instalado en su corazón. Sin duda. Este es un punto de inflexión en la historia. Ya no hay vuelta atrás. Eric ha sido elegido de alguna manera para enfrentar lo que se avecina. Pero, ¿estará preparado para la tarea que le espera? Esa es la gran pregunta. ¡No! Y la respuesta, imagino, la encontraremos en la siguiente parte de esta inmersión. Lo que me parece fascinante de Eric es que no se paraliza ante la amenaza. A pesar del miedo y la incertidumbre, decide actuar, tomar las riendas de su destino. Totalmente. A la mañana siguiente, con el peso de la profecía y la visión de la figura en el bosque, aún frescos en su memoria, Eric busca a su padre Jarl Sigmund. Sigmund, con su sabiduría y conocimiento de las antiguas tradiciones, se convierte en una especie de mentor para Eric. Juntos analizan la situación, tratando de descifrar el significado de la profecía y encontrar una manera de enfrentar la amenaza que se cierne sobre Sordheim. Y es entonces cuando Sigmund revela la existencia de un antiguo mapa, un mapa que ha pasado de generación en generación entre los líderes de Forheim. Un mapa que no solo muestra las montañas, los ríos y los bosques de su tierra, sino también lugares de poder, sitios donde la magia ancestral es más fuerte, donde los espíritus de la naturaleza pueden influir en el mundo material. El mapa es una herramienta narrativa muy interesante, ¿no te parece? Introduce un elemento de aventura y exploración a la historia, y al mismo tiempo nos da una idea de la vastedad y la complejidad del mundo en el que se desarrolla la trama. Sin duda. Y según Sigmund, es posible que el Valar esté buscando algo en uno de estos lugares de poder. Algo que pueda otorgarle aún más poder. Con este mapa como guía padre e hijo, deciden embarcarse en una peligrosa misión, descubrir los planes del Val y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Es un viaje que los llevará a enfrentarse, no solo a los peligros del entorno natural, sino también a las fuerzas sobrenaturales que ahora parecen estar despertando en Forheim. Su primera parada es un antiguo santuario en las montañas, un lugar marcado en el mapa con un símbolo que según Sigmund representa la conexión con los antiguos dioses. El viaje al santuario es una prueba para Eric y Sigmund. No solo deben enfrentarse a la dureza del terreno, sino que también se desata una tormenta feroz, como si la propia naturaleza intentara impedirles llegar a su destino. La tormenta, con sus vientos huracanados y su nieve implacable, es una metáfora de la fuerza del Valar, que parece extenderse por toda Sordheim, alterando el equilibrio natural. Es interesante cómo la historia utiliza elementos del entorno natural, como la tormenta, para reflejar el conflicto interno de los personajes y la amenaza sobrenatural que enfrentan. Exacto. A pesar de las dificultades, Eric y Sigmund llegan al santuario. Es una estructura antigua, parcialmente en ruinas, construida en piedra negra cubierta de runas que el paso del tiempo casi ha borrado. El santuario, con su aura de antigüedad y misterio, representa la conexión de Fjordheim con su pasado, con las tradiciones y las creencias que han guiado a su pueblo durante generaciones. Al entrar en el santuario, la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, cargado de una energía palpable. Las sombras parecen danzar en las paredes, como si el lugar mismo estuviera observándolos. Es una escena cargada de tensión, donde la realidad parece distorsionarse. ¿Qué sucede después? De repente un temblor sacude el santuario, y las runas grabadas en las piedras comienzan a brillar con una luz rojiza. El suelo se abre bajo sus pies, revelando un túnel oscuro que desciende hacia las profundidades de la montaña. El túnel es una llamada a la aventura, una invitación a adentrarse en lo desconocido. ¿Qué crees que esperan encontrar de Eric y Sigmund en la oscuridad? Sin dudarlo, guiados por la intuición y la necesidad de tener al Valar padre e hijo, se adentran en el túnel. La oscuridad es casi total, y el aire se vuelve cada vez más frío y opresivo a medida que descienden. El descenso al túnel es un viaje simbólico hacia el interior de la Tierra, hacia el corazón de la amenaza que se cierne sobre Fjordheim. Después de lo que parece una eternidad, llegan a una caverna inmensa, iluminada por una luz tenue que emana de las paredes. Las paredes están cubiertas de pinturas y símbolos antiguos, que parecen narrar historias de un pasado remoto. La caverna, con sus pinturas y símbolos. Es como un libro abierto que narra la historia de Forthe, su conexión con los antiguos dioses y los poderes sobrenaturales que habitan en su tierra. Y en el centro de la caverna, sobre un altar de piedra, descansa un objeto que brilla con una luz intensa. Eric lo reconoce al instante. Es un artefacto mencionado en las antiguas leyendas. Un amuleto con el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza. El amuleto. Parece que Eric y Sigmund han encontrado lo que el Valar está buscando. Pero antes de que puedan reaccionar, una sombra se extiende por la caverna. Y el Valar se materializa frente a ellos. Su forma es imponente, sus ojos brillan con una furia fría, y su voz resuena con un poder ancestral. La aparición del Valar es el momento culminante de esta parte de la historia. El encuentro que Eric y Sigmund han estado esperando, y temiendo, finalmente ha llegado. Con una voz que parece emanar del viento del norte, les dice: han llegado demasiado tarde, mortales.
Este amuleto me pertenece por derecho, y con él desataré mi poder sobre este mundo. Sus palabras son una declaración de guerra, una amenaza directa no solo a Fortheim, sino al equilibrio de la naturaleza misma. Sigmund, desenvainando su espada, le responde: no lo permitiremos, criatura. Lucharemos por proteger nuestra tierra y el equilibrio de este mundo. Es una declaración de valentía y determinación. Un desafío a un ser de inmenso poder. La batalla es inevitable. Y así comienza una lucha épica en las profundidades de la montaña Eirik y Sigmund. Con la ayuda de la magia ancestral, se enfrentan al Valir cuyo poder parece desafiar las leyes de la naturaleza. La batalla es un reflejo del conflicto entre la humanidad y las fuerzas sobrenaturales. Una lucha por la supervivencia y el destino de Fortheim. Y hasta aquí llega la segunda parte de nuestra inmersión en el susurro del viento del norte. ¿Lograrán Eirik y Sigmund derrotar al Vel? ¿Podrán evitar que se apodere del poderoso amuleto? Lo descubriremos en la próxima parte de nuestro viaje a Fortheim. Quedamos en la batalla contra el Vel en el corazón de la montaña. Eirik y Sigmund luchan con valentía. Pero el poder del Vel es abrumador. Una lucha desigual, ¿no? Eirik y Sigmund armados con su coraje, y la magia ancestral de sus ancestros contra el Vel. Un ser de poder inimaginable, que amenaza con destruir el equilibrio de la naturaleza. Sigmund, con su experiencia, dirige la estrategia usando hechizos para frenar los ataques del Vel, mientras Eirik, con su agilidad, busca acercarse al altar, donde está el amuleto. Me gusta cómo la historia contrasta la sabiduría de Sigmund con su magia ancestral y la valentía de Eirik, ambos elementos. La sabiduría y la valentía necesarios para enfrentar esta amenaza. La batalla es feroz. La caverna tiembla con la furia del Vel, el eco de los hechizos, y el choque del acero resuenan en la oscuridad. En medio de la lucha, Sigmund, con un último esfuerzo, invoca un hechizo, una barrera mágica, envuelve a Eirik, un escudo de luz que el Vel no puede penetrar. Un sacrificio no. Sigmund arriesga su vida para proteger a su hijo, para darle una oportunidad de vencer al Vel. Sin duda. Un momento conmovedor, el amor de un padre, y la importancia de proteger el legado familiar, la sabiduría ancestral. Protegido por la barrera, Eirik ve una oportunidad. Con un movimiento rápido, se lanza al altar y toma el amuleto. Al tocarlo, una energía lo recorre, una sensación de poder ancestral lo llena de determinación. Un momento crucial, Eirik tiene el amuleto, la llave para derrotar al Vel y restaurar el equilibrio. Pero la victoria no está asegurada. El Vel enfurecido redobla sus ataques. La barrera de Sigmund se debilita, amenaza con romperse. Una carrera contra el tiempo. Eirik debe usar el poder del amuleto antes de que la barrera se rompa y el Vel los alcance. En un acto de desesperación, recordando las historias y las enseñanzas de su padre, Eirik concentra su voluntad en el amuleto. Un resplandor cegador llena la caverna, el Vel retrocede. Las fuerzas de la naturaleza responden a la voluntad de Eirik canalizadas por el amuleto. Impresionante. El verdadero poder no está solo en la fuerza bruta, sino en el conocimiento, la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. Con un último esfuerzo, Eirik dirige la energía del amuleto hacia el Vel. La criatura ruge de dolor, su forma se distorsiona y se desvanece en la oscuridad absorbida por las fuerzas que intentó controlar. Victoria agridulce. El Vel ha sido derrotado, pero a un alto precio Sigmund, herido por proteger a su hijo, fallece en la caverna, a la luz del amuleto. Con el corazón apesadumbrado por la pérdida de su padre. Pero decidido a honrar su legado, Eirik regresa a Fortheim. Lleva el amuleto, símbolo de la victoria, y la responsabilidad, proteger su hogar y mantener equilibrio. Un final conmovedor. La lucha por el equilibrio nunca termina. Eirik, ahora guardián de Fortheim, con la sabiduría ancestral y el poder del amuleto. El susurro del viento del norte nos habla de la valentía, el sacrificio y la conexión con la naturaleza. Las leyendas ancestrales no son simples historias, sino un reflejo de las fuerzas que nos rodean, fuerzas que debemos respetar y comprender para vivir en armonía con el mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio de El susurro del viento del norte. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros al compartirla contigo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido y qué historias te gustaría escuchar en el futuro. Tu apoyo hace que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente curioso, mantente valiente y recuerda, las mejores historias siempre están por contarse. ¡Hasta la próxima!